¿Todos aquellos que no están dentro de la fe o de la Iglesia Católica están erradas y son rebeldes? Claro que no. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Según el libro de Mateo capítulo 12, versículo 49 al 50, podemos ver un pasaje en donde Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando y de pronto llegan y le dicen: Maestro, afuera te llama tu madre y tus hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Mi madre? ¿Mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En definitiva, la iglesia verdadera es aquella que hace y obedece lo que Jesús nos dejó enseñando. Quiero empezar primeramente diciendo que este video no lo hago con la intención tal vez de disentir o de armar polémica con nuestros hermanos católicos o de quienes profesan la fe católica. Sin embargo, considero que es necesario resaltar ciertos puntos, ya que ellos o los que practican la fe católica nos los dicen siempre o nos restregan siempre diciendo que nosotros somos los hermanos separados, que nosotros somos los protestantes, que nosotros somos, en otras palabras, los rebeldes, los que nos salimos de la verdadera iglesia, que obviamente es la iglesia católica, que nosotros estamos fuera de la verdad. En cierto sentido tienen razón, o específicamente para decir que nosotros nos separamos de la fe católica. Pero mi pregunta es, ¿realmente ellos saben por qué lo hicimos o por qué tomó la iniciativa, que es este gran reformador que es Martín Lutero? Y para hablar de este gran personaje que es Martín Lutero o este gran reformador, debemos hablar acerca de la Reforma Protestante, ya que la Reforma Protestante no solo fue una reforma religiosa, sino también una reforma social que se dio en el siglo XVI, obviamente liderada por este gran reformador que es Martín Lutero. Por lo tanto, surge una de las preguntas más grandes. ¿Cuáles fueron esas causas para que Martín Lutero se separara o tratara o hiciera más bien esta reforma? Cuando vemos la historia, o más bien cuando leemos, podemos ver por lo menos 4 causas principales que a lo mejor a Martín Lutero lo llevó a que se rebelara, como muchos lo sostienen, o más bien yo diría que él intentó restaurar o transformar la fe católica o la fe cristiana en aquellos momentos. Una de las primeras causas que lo llevó a Martín Lutero a que se rebelara o que tratara de restaurar fue la causa religiosa, ya que cuando hablamos de la causa religiosa, por lo menos podemos ver 3 ejes dentro de esta causa. Una de ellas es la corrupción que se vivía dentro de la Iglesia Católica, ya que había un abuso de poder contra los ciudadanos. Otro de los ejes de la causa religiosa fue el desacuerdo de autoridad, ya que muchos cuestionaban la infalibilidad del Papa o de la misma Iglesia porque tenía tanto poder tanto en el Estado como en la parte religiosa. Tercer eje de la causa religiosa fue la interpretación de la Biblia, ya que había diferencias en las interpretaciones de las Escrituras y de la búsqueda de la comprensión más literal. La segunda causa de la Reforma Protestante es la causa política. A la vez, podemos ver 3 ejes dentro de la causa política. Una de ellas, el nacionalismo e independencia. Los estados europeos anhelaban liberarse del poder papal y establecer en cada reino o en cada estado sus propias autoridades o tener su propia autoridad. Otro de los ejes dentro de la causa política era el conflicto entre los príncipes y los nobles, ya que ellos luchaban por el poder y la influencia de poder tener dentro de los reinos o dentro de cada estado. La tercera causa de la Reforma Protestante fue la causa económica, ya que en aquellos tiempos la crisis económica era abismal, ya que la peste negra, la hambruna, llevó a un declive económico en Europa. Y seguidamente la Iglesia Católica se inventó, o más bien abusó de las indulgencias, donde vendieron en cantidad, mencionando que era supuestamente para un proyecto eclesiástico. Y esto para la ciudadanía, para el pueblo, fue visto como parte de una corrupción. La cuarta causa de la Reforma Protestante fue
la causa social. Cuando hablamos de la causa social, podemos ver que la educación y la alfabetización. Dentro de la educación era limitada para las personas. Lo que abundaba más era personas analfabetas, ya que ellas no tenían acceso a la educación. La educación estaba limitada solo para las personas que tenían poder económico. Por lo tanto, esto llevó a un descontento popular y la gente buscaba y la gente empezaba ya a luchar y a cuestionar y a decir que la Iglesia Católica tenía que hacer ciertos cambios para el beneficio de la ciudad, para el beneficio del pueblo, para el beneficio de la gente común y normal. Por lo tanto, entonces podemos concluir que todos aquellos quienes no están dentro de la fe católica o dentro de la Iglesia Católica, que supuestamente es la iglesia verdadera y que tienen la verdad, todos aquellos que no están dentro de la fe o de la Iglesia Católica están erradas y son rebeldes. Claro que no. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Según el libro de Mateo capítulo 12, versículo 49 al 50, podemos ver un pasaje en donde Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando y de pronto llegan y le dicen: maestro, afuera te llama tu madre y tus hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Mi madre? ¿Mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En definitiva, la iglesia verdadera es aquella que hace y obedece lo que Jesús nos dejó enseñando.